conferencia y luego nos trasladamos para la casa de la familia Gutiérrez para comer ahí. Incluso ahí nos sentamos con el pastor Brown y su esposa. Y honestamente fue la última vez que lo vi vivo. Pero sé que para ustedes pues les pesó y les pesa. Y yo no lo conocí por mucho tiempo, pero el poco tiempo que lo conocí tuvo impacto en mi vida. Entonces yo solo me puedo imaginar cómo les impactó a ustedes. Pero una cosa sí, de eso estoy seguro, es de que Él no se arrepiente de estar en el cielo ahorita. Él no está triste, incluso ya no hay dolor, ya no hay lágrimas. Él está donde quiere estar, ¿verdad? Qué bendición. Y de nuevo, iglesia, gracias por tenerme y espero que el mensaje que Dios me ha puesto en mi corazón sea de ánimo para ustedes. Génesis 14, puestos de pie, vamos a leer un versículo y luego vamos a tomar nuestro pasaje y ir verso tras verso, pero solo quiero enfocarme al principio, versículo 14. Génesis 14, versículo 14, dice la palabra de Dios: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Oremos. Padre celestial, le hemos brindado alabanza, Señor, porque eres digno, Señor, de toda alabanza. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu cuidado, Señor, de tus hijos. Y, Señor, ahora es tiempo de aprender de tu palabra, Señor. Y doy gracias que siempre nos da lo que necesitamos escuchar, y pido, Señor, que hoy sea el caso así, Padre, que no nos vayamos, Señor, sin haber no solamente escuchado, sino hemos actuado, mejor dicho, sobre lo que hemos escuchado. Padre celestial, ayúdame a predicar, Señor, necesito tu ayuda, Señor, y gracias por esta iglesia, gracias por el Espíritu, por el corazón hacia el ministerio, hacia la comunidad, hacia jóvenes que han tenido durante muchos años, Señor. Gracias por el pastor, Señor, Pastor Venegas, y el impacto que ha tenido en mi vida y el ánimo que ha sido, Padre celestial. Es una bendición poder estar aquí con mi familia. Bendíganos, Señor, háblenos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. La frase "no man left behind" o ningún hombre se queda atrás normalmente se escucha en los contextos militares. Para entender el significado de esta frase se requiere mirar un poco la historia y luego las implicaciones prácticas. En cuanto a lo historial, es difícil encontrar un origen exacto de la frase, pero el concepto de esa frase ha existido durante siglos. La idea salió de una necesidad práctica. Un soldado herido en el campo de la batalla obviamente tendría poca probabilidad de sobrevivir, e incluso ese soldado herido podría tener inteligencia valiosa al enemigo. Entonces, esos dos factores generan un sentido de urgencia de hacer esto: no dejar a ningún hombre dejado atrás. Entonces, a lo largo de la historia se ve como este principio ha existido, y aunque la frase no sea la misma, se ve y se encuentra desde las legiones romanas, que priorizaban la recuperación de los soldados caídos, hasta los caballeros medievales, hombres que juraban proteger a sus compañeros de armas, llegando hasta tiempos más modernos que conocemos, por ejemplo, la Guerra Mundial II, y luego la Segunda Guerra Mundial, y lo que se existe como lo que se escucha como la Guerra de Vietnam. Es ahí donde los soldados arrastraban los heridos bajo el fuego del enemigo en cualquier zona,
en cualquier clima. Incluso al leer un poco más sobre cómo esta frase empezó a crecer en popularidad. De un principio era más que nada, no era solamente una frase, era un compromiso para los soldados. Leí como muchas veces regresaban no solo para buscar sobrevivientes, sino para recuperar los cuerpos, porque para ellos ningún hombre se queda atrás. Ahora, eso es lo historial. Ahora hay que ver las implicaciones prácticas. Como le digo, este principio no nomás es una aspiración, abarca mucho más que solo una frase. Hay acción detrás de esa frase. Por ejemplo, el entrenamiento y la preparación. Los militares enfatizan el trabajo en equipo, las técnicas de rescate. Aprenden a administrar auxilios primeros bajo presión. Cómo extraer a compañeros heridos de situaciones hostiles. Hay operaciones de búsqueda y rescate. Hacen todo lo posible para rescatar a un soldado herido. Hermanos, también hay consideraciones tácticas. Los militares corren el riesgo de ser heridos y perdidos ellos mismos al rescatar a uno. También existe el precio de los recursos, hermanos. Las operaciones de búsqueda y rescate pueden ser extremadamente costosas. Entonces menciono todo esto para decir esto, hermanos, que la frase ningún hombre se queda atrás no solamente es algo aspirable, sino que produce acción, es una convicción, o mejor dicho, es un compromiso. Y aunque esa frase resuene en contextos militares, me puse a pensar de cómo se puede aplicar eso en términos o en un sentido espiritual para nosotros en la iglesia. ¿Por qué? Bueno, una de las razones o una de las formas en que la Biblia describe la vida cristiana es esto, como una guerra, una batalla. Y hermanos, si tenemos guerra espiritual, entonces tiene que haber enemigos espirituales. Pablo escribió en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, históricamente, la iglesia de Corintio vivía en un entorno lleno de influencias paganas, de la inmoralidad y división. Entonces, no se trata de una lucha física para nosotros, sino una guerra contra las fortalezas que nos impiden acercarnos a Dios. Hermanos, hay que ponerlo de esta manera. Esas fortalezas son los enemigos. Ahora, en el contexto de 2 Corintios, luchamos contra el enemigo de eso, la falsa doctrina. Si vamos a nombrar enemigos, hay que mencionar la falsa doctrina, que yo pienso es una de los enemigos más peligrosos, porque pastor, la doctrina falsa no es un ataque de afuera, es un ataque de adentro. Eso es uno de los enemigos. Luchamos con nuestra carne, otro enemigo. Pedro dijo que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Luchamos contra el mundo, que llama bien mal y el mal bien. El mundo que exalta al hombre y menosprecia a Dios. Luchamos contra el padre de la mentira, Satanás, nuestro enemigo que pelea con todo lo que es bueno, con todo lo que es justo y recto. Hermanos, luchamos con muchos enemigos y esto me lleva a compartir otro aspecto de nuestra batalla. Luchamos para rescatar los que han caído cautivos a uno de esos enemigos. Existe una lucha para ir a rescatar a los caídos. Incluso, hermanos, ese fue el ministerio de Cristo. En Lucas 15, Él se compara con un pastor que dejó a las 99 ovejas para ir a buscar a la oveja perdida en el desierto. Este es el ministerio de Cristo porque ese es el corazón de Cristo.
qué bendición de que Cristo va y busca a los que se han desviado. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Hermanos, servimos a un Padre misericordioso que nos busca. No solamente nos buscó al ser salvos, pero aun cuando un individuo salvo se desvía de las cosas de Dios, Él permanece fiel para ir a buscarnos cuando nos desviamos. Ahora, hablando sobre ese tema del desvío, déjeme decir lo siguiente. Todos conocemos al menos a un hermano en Cristo que ha caído. Por menos uno. Incluso al decir eso, en su mente pensó en alguien. Su mente formó una cara, ya sea pariente, ya sea amigo, ya sea cónyuge, pero todos conocemos por menos a un hermano en Cristo que ha caído. Alguien que parecía firme en la fe, pero que terminó apartándose de la fe. Alguien que parecía tenerlo todo, alguien que estaba prendido para las cosas de Dios, solo para apagarse y desviarse y quedar frío y alejado de la iglesia. Y hermanos, lo más triste de todo eso es que ellos mismos no se dan cuenta de lo frío que están. Se puede decir que están en un estado catatónico espiritual. Y hermanos, pocas cosas se comparan como ver a un creyente irse apartándose de Dios, ver cómo se alejan más y más de las cosas de Dios. Habiendo haber dicho eso, hermanos, uno de los ministerios más necesarios y aún así más olvidados es el de buscar restaurar a un hermano que se ha desviado. Déjeme decirlo de nuevo, uno de los ministerios más necesitados y aún así olvidados es el ir a rescatar a un hermano que se ha desviado. Entonces hoy miraremos a través de las Escrituras cómo aplicar el principio de ningún hombre se queda atrás, se deja atrás. Y hablando de esta frase, hoy miraremos la primera guerra en la Biblia. Hermanos, ¿qué es un componente necesario para la guerra? El conflicto. Entonces ese es el punto número 1 en esta mañana. Punto número 1, el conflicto. Lea conmigo el versículo 1. 9 reyes van a la guerra. Versículo 1, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Ese versículo empieza con una referencia temporal en los días de Amrafel. Ahora, para nosotros, escuchamos ese nombre y realmente no significa mucho para nosotros. Nadie conoce, nadie sabe quién es el rey en los días de Amrafel, o este rey. Pero para las personas que leyeron esto, para las personas que vivieron en este tiempo, para ellos sí existía alguien llamado Amrafel y podían conectar eso. Es como si nosotros diríamos durante los años de Obama, pensaríamos en los años 2008, 2009, sí o no, hasta el 2017. Entonces el nombre se asocia con un periodo de tiempo. Entonces para la gente que leyó esto, ellos sabían, ok, ahora sí, en los días de Amrafel. Estos 4 reyes, Amrafel, Arioc, Kedorlaomer y Tidal, irían a guerra contra otros 5 reyes. Entonces tenemos 4 reyes contra 5 reyes. ¿Quién fueron los otros 5? Bueno, lea conmigo versículos 2 y 3. Que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Zeboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar.
Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Entonces, hermanos, aquí vemos un conflicto que va aumentando. Y lo que vemos aquí es un reflejo de cómo operaba la guerra internacional de la época. Por ejemplo, cuando un rey conquistaba una ciudad vecina, esa ciudad quedaba en deuda con él y se convertía en su aliada. Entonces, al establecer un tratado, si uno de ellos iba a guerra, todos iban a la guerra. Entonces era una confederación. El más fuerte de los reyes que hemos leído es un tal Kedorlaomer. Él fue la causa de la guerra. Noten el versículo 4. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Recuerde, el reino más fuerte conquistaba a los demás y los obligaba a ser aliados. Y no solamente eso, sino les exigía tributo. Y cada año enviaban tributo para mantener a este rey feliz. Enviaban tributo para que sigan en paz. Hay que ponerlo de esta manera. Era una mafia Kedorlaomer, que pedía tributo para que sigan viviendo ahí. Pero después de 12 años, dice la palabra de Dios, los 5 reyes se cansaron y dijeron: ¿sabes qué, rey? Ya no vamos a mandarte tributo, ya no vamos a rendirnos hacia ti. Son ustedes 4, nosotros somos 5. Ahora sí podemos decirte no, ahora sí podemos negarte tributo. Ahora Kedorlaomer, al ser el más fuerte, él no se iba a quedarse con los brazos cruzados. Esta rebelión provocó una respuesta. Versículos 5 hasta el 7. Y en el año 14, ha pasado un año, vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refreitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Am, a los emitas en Sabekiriataim y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Versículo 7. Y volvieron y vinieron a Enmispat, que es en Cades, y desbataron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesón Tamar. Entonces, hermanos, en el año 12 dijeron: ya no vamos a pagarte nada. En el año 3, el rey responde. Y no solamente respondió, sino que se fue en contra de ellos, hermanos. Y hermanos, fíjense en eso. Mientras iban marchando hacia los reyes rebeldes, iban conquistando otras ciudades, hermanos. Estos 4 reyes no eran cualquier cosa, hermanos. Eran como se dice, un world power. Al ir a lidiar con los rebeldes, se echaron a un montón de otros pueblos y ciudades. Y al destruir ciudades, no solamente aumentaban en recursos que se llevaban, sino aumentaban en personal, porque aún así atrapaban a los hombres y los armaban y de repente se añadían a su ejército. Entonces, al ir hacia los rebeldes, iban creciendo, iban aumentando fuerza. Era un ejército listo para la batalla y que había cosechado victorias tras victorias. Dado que estamos en el mundial, hay que ponerlo en términos de futbolista. Alemania contra Curazao. ¿Cómo terminó eso? 7-1. O Alemania-Brasil 2014. Alemania 7, Brasil 1. Hermanos, no era cualquier guerra. Iban a no solamente vencer a estos 5 rebeldes, sino que querían quitar cualquier duda. Conmigo no se meten. Y comenzó la guerra. Lean versículos 8 y 9. Y salieron el rey, aquí están los otros, los rebeldes, de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar. Y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim.
Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Aroc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Llegó el gran rey de Elam, y con él Amrafel, y con él el rey de Sinar, otro rey formidable y poderoso. Hermanos, Kedorlaomer era sumamente poderoso. Al aliarse con los demás, hermanos, esto era una potencia mundial, y nos tenemos que preguntar cómo les fue a los reyes rebeldes. Bueno, el versículo 10 nos da una idea. Versículo 10 dice la palabra de Dios: y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron ahí y los demás huyeron al monte. Hermanos, no sabemos cuánto duró la guerra, solo nos dice la Biblia que salieron huyendo. Para mí no duró mucho. Para mí llegaron los 4 y no duró mucho para que los 5 digan: ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Y se fueron y se huyeron, y muchos cayeron en lo que dice la palabra de Dios, pozos de asfalto. Hermanos, ahí al caer en estos pozos, ahí mismo quedaron atorados y fáciles para que los soldados de Kedorlaomer los terminen. Hermanos, este rey simplemente se deshizo de ellos sin dificultad. Ahora les tocaba llevarse a todas las posesiones. Versículo 11. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Dice todas las riquezas, hermanos. Entendamos que estas ciudades estaban junto al río Jordán. Estas eran ciudades que eran reconocidas por sus provisiones. Entonces este rey no solamente los venció, pero empezó a agarrar un montón de riqueza, y entre ellos prisioneros de guerra. Y déjeme decirle, entre esos prisioneros había un individuo que fue llevado durante la emboscada, lo cual nos lleva al segundo punto. Después del conflicto siguió la captura. El prisionero de guerra, versículo 12. Tomaron también a Lot, hijo de hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. ¿Se acuerdan, hermanos, de Lot? El mismo Lot que había puesto su mirada hacia Sodoma, el mismo Lot que se había dirigido hacia Sodoma, que ahora vivía ahí. Hermanos, esta fue la trayectoria de la vida de David. Miró hacia Sodoma, se acercó a Sodoma y vivió en Sodoma. Y con el tiempo, Lot se amoldó a Sodoma, y cuando esa ciudad perdió la guerra, Lot también perdió y fue capturado con ellos. Warren Wiersbe dijo: si te identificas con el mundo, espera sufrir cuando el mundo sufre. Lot era un prisionero de guerra. Déjeme decirle, la definición de prisionero de guerra es esta: persona capturado en la guerra por el enemigo durante el combate. Ahora, al principio eso es lo que parecía Lot, pero la triste realidad es que él no era prisionero de guerra solamente, sino era un prisionero de su propia voluntad. Déjeme decirle por qué. Lot eligió estar ahí. Fue por su voluntad que miró hacia Sodoma. Él eligió las riquezas sobre la voluntad de Dios. Lot no fue víctima de las circunstancias, fue víctima de sus propias decisiones. Y al final del día, hermanos, usted y yo somos el resultado de las decisiones que hemos tomado a lo largo de la vida. Le dije a los jóvenes ayer, nosotros somos producto. Lo que somos hoy es por medio de las decisiones que tomamos ayer, ¿sí o no? Lo que usted y yo somos hoy es por medio de las decisiones que sucedieron ayer. Y aquí tenemos el mismo caso con Lot. Él mismo fue la causa de su cautiverio, y el fruto de sus decisiones había brotado. Y hermanos, la captura de Lot debería servirle de atención para recordarle que
no tenía que haber estado ahí en primer lugar. Entonces el momento en que Abraham vio a su sobrino dirigirse hacia Sodoma, Abraham sabía que iba al rumbo a la perdición. Y hermanos, qué lamentable es ver a un ser querido. Qué más doloroso es ver a alguien hacer rumbo hacia una vida lejos de Dios sin poder convencerlo, sin poder pararlo. Hermanos, Proverbios 14:12, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de ¿qué? Muerte. Y aquí vemos plenamente que la diversión y el placer se acabó, se había terminado. Lot eligió, pero no pudo elegir las consecuencias. Y todo comenzó, hermanos, con una decisión. Abandonó las cosas buenas de Dios que Él le había ofrecido para elegir algo que a primera vista parecía mejor. Hermanos, no solo tomó esa decisión, sino que se hundió cada vez más y se amoldó a la ciudad, a lo que miraba en Sodoma. Tarde o temprano quedó viviendo ahí, hermanos. Déjenme decirles que los que creen ser la excepción al pecado terminan convirtiéndose en el ejemplo del pecado. Y Lot es un ejemplo perfecto de eso. Ahora que había sido capturado, ya que el placer y las riquezas de Sodoma ya no existían y Lot fue cautivado, ¿quién iría a rescatarlo? ¿Quién iría a sacarlo de, honestamente, sus propias decisiones? No un amigo, no un vecino, déjenme decirles, un pariente. Punto número 3, la convocatoria, el llamado de un pariente, versículo 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Hermanos, no se nos había hablado de Abraham hasta ahorita. Él estaba lejos del peligro. Cuando empezó esta guerra, los 4 contra los 5 reyes, Abraham estaba lejos de todo eso. Estaba viviendo su vida, siguiendo siendo fiel. Uno de los fugitivos que había escapado de las montañas tras la batalla trajo un mensaje urgente. Hermanos, y me encanta leer que la soberanía de Dios se aseguró que hubiese un sobreviviente para llevar esta noticia. Y la noticia fue: Abraham, tu sobrino Lot ha sido capturado. Y estoy seguro, hermanos, que la noticia le perturbó, pero no le sorprendió. Versículo 14, ese es el versículo en el cual empezamos. Oyó Abraham que su pariente estaba, ¿qué? Prisionero. Y no escuchamos esto. ¡Ja! Te lo dije, Lot. ¡Ja! Allá te la sacas como quieras, pero yo no iré a rescatarte. Tú elegiste estar ahí, Lot, ahora te tienes que quedar. No, leemos esto. Y armó a sus criados. ¿Qué significa eso? Para Abraham, ningún hombre se deja atrás. Ningún hombre se deja atrás. Hermanos, Abraham supo que Lot estaba capturado y entró en acción. Noten la rapidez, noten la urgencia detrás de Abraham. Consiguió 318 de sus hombres nacidos en su casa. Hermanos, no se nos dice cuántos hombres tenían los 4 reyes, pero seguramente tenían más que 318. Han de haber sido miles. Pero desde el principio hubo una necesidad y Abraham tuvo urgencia y convocó a su equipo. El cautiverio de Lot se convirtió en la convocatoria
de Abraham. Y Abraham estaba ocupado en lo suyo, siendo fiel a su llamado, pero sin ser indiferente a su hermano caído. Hermanos, el principio de ningún hombre dejado atrás no solo es, como les digo, de aspiración, requiere acción y tiene un precio. El precio del llamado. ¿Qué le costó a Abraham? Bueno, dice la palabra de Dios que los siguió hasta Dan. Hermanos, me puse a buscar la distancia de donde estaba Abraham hasta Dan. 120 millas. Hermanos, eso es largo. Eso es bastante distancia, hermanos. No es una distancia corta. 120 millas, hermanos. Entonces le costó llegar. No se metió al 90 y llegó en 20, 30 minutos. No, hermanos, esto hubiera sido por medio de caballo. Hermanos, camello. Habría tomado días para llevar. Recursos también, hermanos. Iban a ir contra 4 reyes, los reyes más poderosos, se podría decir, del mundo. Entonces no iban a ir nomás con una espadita. Hermanos, me imagino que llevaron armas, llevaron armadura, medicina, herramientas, comida, agua para los 318 hombres. Hermanos, entonces vemos que tomó distancia, tomó tiempo, tomó recursos y riesgo. Estos hombres asumieron el riesgo al entrar al territorio enemigo para enfrentarse con nada menos que con Kedorlaomer. Entonces, al considerar todo esto, vemos que Abraham estaba comprometido para rescatar a un hermano caído. Versículos 15 y 16 dice la Biblia: y cayó sobre ellos de noche, y él y sus siervos, y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Hermanos, Abraham, vemos aquí que dividió su ejército de 318 y los atacaron de noche, cuando las defensas de los enemigos estaban bajas. Hermanos, Abraham ya tenía unos añitos, hermanos. Y al leer esto, hermanos, qué momento tan impresionante para este viejito, ¿no? Se propuso rescatar a su sobrino y lo logró. Lo logró, hermanos, y seguramente Lot sintió alivio al ser rescatado, pero también vergüenza al ver quién lo rescató. Aquel a quien había dejado atrás para irse a Sodoma, quien luchó incansablemente para rescatarlo. Hermanos, le costó a Abraham ir a rescatarlo, sin embargo, no le importó, porque para él ningún hombre se queda atrás. Hermanos, Abraham formó un equipo de rescate y fue a buscar al caído. Hermanos, al leer esto, no pude negarme la verdad de esto. El corazón que tuvo Abraham, para mí, es un reflejo del corazón de Jesucristo. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y de la misma manera como Abraham dio todo para rescatar a Lot, hermanos, Dios entregó a su Hijo para pagar el precio por nuestros pecados, hermanos. Y mire, Lot estaba donde merecía estar, ¿sí o no? Lot estaba ahí porque él quería estar ahí. Pero Abraham decidió rescatarlo. Y hermanos, acabamos de leer de un rescate enorme y grande.
Pero el rescate mayor es que Jesús fue aún más allá y pagó el precio más alto para liberarnos de nuestra esclavitud, hermanos. Sí leemos de un rescate grande, pero no quiero, hermanos, compararlo, mejor dicho, exactamente al rescate que sucedió cuando Cristo vino a salvarlos, hermanos. Ese es el rescate mayor. El amor mueve acción. Me acuerdo de niño ir hacia nuestro perro, se llamaba Bull. Era un Chinese fighting dog. No sé por qué mi familia pensó que sería un buen family dog, pero bueno. Y pues tenía como 4 años, yo diría 4 o 5 años, y el perro estaba comiendo su comida. Le pregunté a mi mamá por un vaso de agua y me fui hacia el perro, le iba a dar un abrazo. Y hermanos, es lo único que me recuerdo. Después de ahí solo supe esto, que se volvió loco, me atacó. Dice mi mamá que me encontró boca abajo y el perro lo tenía encima. Y hermanos, me rasguñó bastante, hermanos. Incluso aquí tengo la mordida, aquí la tengo bien metida. Aquí tengo los 2 canine teeth marks right here. Y la espalda, hermanos, la tengo toda destrozada porque casi me mató este perro. Y hermanos, ser honesto, no me acuerdo del ataque. ¿Sabe de lo que me acuerdo? Me acuerdo de ver a mi mamá arriesgarse para sacarme del peligro. No me acuerdo mucho del ataque, les voy a ser honesto. Lo único que recuerdo es ver a mi mamá ser mordida, ser atacada, pero me sacó del peligro. Luego lo que sigue, me acuerdo me metió al baño, prendió la llave, y de 4 o 5 años me acuerdo de esto, ver la sangre como fue lavada y cómo caía. Me quiso limpiar. Me acuerdo de mi mamá haberme tomado mis heridas y cómo las lavó, y de niño solo recuerdo eso, cómo la sangre se me quitaba por medio del agua. Y hermano, déjeme decirle, el amor mueve acción, y Cristo vino a morir una muerte que tú y yo merecemos, para vivir una vida que solo Él merece vivir. Y Él vino en su condición, en lo más bajo, y lo sacó del alcoholismo, lo sacó de una vida quebrada, de un matrimonio quebrantado, de una familia destrozada, de una adicción que quizá pensó que jamás podría salirse de ella. Cristo vino y extendió sus brazos hacia abajo. Y hermanos, el único pecado que Cristo tuvo fue nuestro pecado, hermanos. Y vino y pagó el precio, hermanos, y por medio de esa sangre nuestros pecados son limpiados, hermanos, y por medio de la resurrección, hermanos, no hay ningún otro nombre bajo el cielo que nos puede dar la salvación, hermanos. Pero leemos de un rescate grande. Lo que me sucedió a mí de niño, hermanos, sí fue un rescate grande, pero aún así el rescate mayor fue que Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Cristo sigue, Cristo persigue, Cristo busca a los caídos. Hermanos, no solo nos rescató de nuestro cautiverio, sino nos dio una iglesia también. 1 Corintios, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hermanos, qué bendición ser salvo, y qué bendición tener una iglesia también.
una iglesia local para reunirnos, alabar a Dios, ser edificados por la palabra, hermanos. Y es aquí donde nos miramos todas las semanas. Hermanos, yo no tengo familia en mi iglesia y cada rato digo lo mismo, que veo más a la gente de la iglesia que mi propia familia. Ustedes se ven casi cada otro día. Otra semana las mismas caras, a veces caras nuevas, hermanos, pero aquí han crecido, aquí han ganado victorias. Es aquí donde sirves, es aquí donde creces en el ministerio. Que por cierto, Hebreos 2:25 nos dice, no dejando de ¿qué? Congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, en otras palabras, cuando las puertas estén abiertas, esté presente. Hermanos, es aquí donde tenemos a hermanos y hermanas que forman nuestro equipo de rescate, se podría decir. Déjenme decir eso, todos tenemos un equipo de rescate. La definición de un equipo de rescate es esta: un equipo de rescate brinda atención inmediata durante desastres, crisis y traumas. Hay que aplicarlo, hermanos, a lo espiritual. Todos tenemos a un grupo de personas que brindan ayuda espiritual, ya sea un pastor, ya sea un hermano de la iglesia, su mamá, su papá, su cónyuge o algún amigo. Hablo de aquellos que están dispuestos a hacer lo que puedan para no dejarle tirado en el camino. Hablo de aquellos que caminan con Dios y que te dicen no cuando tú quieres que digan sí. Hermanos, debemos hacernos dos preguntas. La primera, ¿qué tan importante es para ti tu equipo de respuesta? De nuevo, todos tenemos uno. Hermanos, Lot tuvo a alguien que fue a rescatarlo. Lot tuvo a un pariente, no un amigo, como le digo, no fue un vecino obviamente, sino que fue un pariente que fue y lo rescató cuando estaba caído. Y hermanos, desafortunadamente no fue la última vez que Lot estuvo en Sodoma. Él regresó. Hermanos, pero lo que nos queremos enfocar en esta tarde es el hecho de que Lot tuvo un equipo de rescate y nosotros lo tenemos también, hermanos. Gente que no nos deja tirados. Hermanos, qué tan agradecido estoy por mi equipo de rescate. Ahorita que tengo a pastores, los cuales yo puedo hablar con ellos cuando tengo no solamente preguntas, pero tengo quizá un poco de deuda o duda, mejor dicho, o quizá necesito un poco de sabiduría aquí en esta área, hermanos, y puedo acudir a ellos, hermanos. Y sí, bendito sea Dios que puedo ir de rodillas a mi Cristo y pedirle sabiduría, pedirle alumbramiento. Pero hermanos, qué bendición que nos ha dado la iglesia, qué bendición que tenemos pastores, qué bendición que tenemos gente alrededor de nosotros que nos pueden ayudar, que nos pueden decirnos la verdad aun cuando duele, hermanos. Que por cierto, joven, you better make sure you get surrounded by friends that will tell you the most basic word in any language, and that's the word no. No is the most basic language word in a bunch of languages. It's probably one of the first words you learned how to say as a kid too. No. But you know what? No one's going to say it for you. Learn to say no. And surround yourself with people that'll tell you no when you're going the wrong direction. We all have a first response team. How important is it to you? Again, your pastor, your mom and dad. Hey, they're not hurting you by saying no. They're helping you, friend. And when God says no, it's because there's a bigger yes behind that no. Listen to when God says no.
¿Qué tan importante es para ti tu equipo de respuesta? Pastor, usted mencionó cuando me conoció, yo diría el 2016 fue la primera vez. Vinimos aquí al campamento de familia. Creo que fue la primera vez que lo conocí ahí. Y déjeme decirle, pastor, hace unos meses atrás, yo diría un año, en el 2015, cuando primero llegué a Heartland. Yo llegué a Heartland para que me endereza un poco. Yo no fui porque quería ir, me mandaron. Me dijeron, Rigo, te vas a ir a Heartland. Y yo, ¿qué? En Oklahoma. ¿Y eso con qué se come? Y yo, 9 días después, hermanos, llegué a Oklahoma. Nunca había escuchado el colegio, nunca había estado ahí, no conocía a nadie. Pero mi pastor me dijo, Rigo, te vas a ir. Yo sé que Dios es lo que quiere. Tenemos que alejarte de tus amigos, tenemos que alejarte de la situación. Hermanos, yo me había encontrado en una situación horrible, me había alejado, apartado tanto de Dios y hermanos, ya estaba, Dios me quebrantó y pues, let me tell you this, one of the best things that shows God's love is this, getting caught. Y eso me sucedió. Y hermanos, tenía una vida doble y hermanos, Dios me quebrantó y hermanos, yo me acuerdo estar ahí y pues dije, estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiera para mi vida, lo que quiera. Y el pastor me dijo, pues te vamos a mandar a Oklahoma. Y dije, menos eso. Pero no, hermanos, 9 días después, ahí llegué a Oklahoma City. Y hermanos, me acuerdo, mi pastor Josh Knapp, él salió conmigo, no me mandó solo. Y me acuerdo, pastor, llegamos ya anoche durante la Church Planners Conference. Y llegamos y nos dijo, ok, vamos a llevarte a la Walmart porque te vamos a comprarte todo lo que necesitas. Yo dije, ok. Llegamos y sí, ya cuando habíamos terminado nuestro tiempo allá en Walmart, llenamos 2 carros de cosas que iba a necesitar para el dormitorio. Cosas que yo ni sabía que necesitaba, porque yo llegué con la pura ropa con que volé, con eso llegué y dije, ok, I'm here, you know. Pero él dijo, no, para que no te rindas, para que no te vayas, vamos a ir a comprarte todo lo que necesitas. Y me acuerdo que cuando ya terminaron de registrar todo y era tiempo de pagar, vi la cantidad y dije, wow, qué mucho dinero. Y el pastor dijo, I got it. Y mi pastor no solamente le costó tiempo, él tuvo que tener conversaciones difíciles, tuvo que arriesgarse al meterse en territorio del enemigo para sacarme de donde estaba. Él viajó, hay que ponerlo de esta manera, le costó la distancia, le costó financieramente, hermanos, le costó mucho, se podría decir, hermanos. Y me acuerdo que él me llevó a mi dormitorio y él oró conmigo y me dio consejo y se fue. Y honestamente, pastor, me quedé pensando qué necesidad tenía este pastor para hacer todo lo que hizo para mí. Tenía razón para decir, hombre, mejor no invierto en él, no vale la pena. Pero hermanos, usted y yo no estamos en ninguna posición para dictar quién Dios va a usar y quién Dios no va a usar. Nuestra responsabilidad, hermanos, es ir y levantar a un hermano caído y no tener una actitud de, me cansé, ya no voy a ayudarle a esta persona, ya no voy a orar por ellos. Hermanos, yo entiendo que cada situación es diferente, hermanos, pero cuando se trata de un creyente que se ha desviado, hermanos, lo peor que podemos hacer como creyentes es mirarlos y decir, eso nunca me sucedería a mí. No, mi hermano. No, hermanos, ¿qué tal un espíritu de mansedumbre? ¿Qué tal un espíritu de ir a buscar, dejar las 99 e ir a buscar la que se había desviado? Oh, hermanos, segunda pregunta, ¿qué tan importante es para ti ser parte de un equipo de rescate? Primera pregunta,
¿Qué tan importante es para ti tu equipo de rescate? Tu pastor, tus papás. Ya hicimos esa pregunta, pero déjame preguntarle la siguiente. ¿Qué tan importante es para ti ser parte de un equipo de rescate? Hermanos, el título es esto: ningún hermano dejado atrás. Y como les digo, uno de los ministerios más necesarios y descuidados es el buscar restaurar a un hermano que ha caído. Y les voy a ser honestos, hermanos, muchos de nosotros evitamos eso por varias razones. En primer lugar, a nadie le gusta la confrontación. No sabemos qué decir, no sabemos qué hacer. A veces solemos decir, bueno, al fin y al cabo, no es asunto mío, y los dejamos ir y nuestra vida continúa. Tal vez le informas al pastor o al liderazgo y dejas que ellos se ocupen del asunto. Está bien. El problema es que nos lavamos las manos y seguimos adelante y jamás volvemos a intentar de nuevo, hermanos. Hay sillas aquí vacías que un día estuvieron llenas, hermanos. Hay personas aquí que un día estuvieron aquí y se fueron y nadie se dio cuenta hasta después y dijeron, bueno, allá ellos, ¿sí o no? Hermanos, les digo eso porque a mí me ha sucedido eso. Y hermanos, yo soy el primero para decir que a veces he adoptado la actitud o el carácter de decir, oh yeah, I saw that coming. It doesn't surprise me that they're out of church. They should have listened to me. Oh, hermanos, que Dios nos guarde de un espíritu que mire a un hermano caído y lo deje tirado. Hermano Luis, Gálatas 6:1 lo leyó y le dije a mi esposa, wow. Creo que Dios quiere hacer algo. Hermanos, Gálatas 6:1 ya lo leyeron, pero quiero leerlo de nuevo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna que falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, no se puedo poner más claro que eso. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que somos demasiado importantes para ir a rescatar a alguien? ¿Quiénes somos nosotros para pensar que somos demasiado espirituales para ir y hablar con un hermano que se ha alejado de las cosas de Dios? Dios no nos ha dado una posición de dejar a un hermano tirado, hermanos. Dios nos ha dado la responsabilidad y nos dio el ejemplo por medio de su Hijo Jesucristo de ir y buscar a restaurarle. Dios nos guarde de pensar que hemos sobrepasado un punto donde ya no tropezamos. Hermanos, la diferencia entre los que han caído y nosotros es esto: una oportunidad. Ellos cayeron y nosotros podemos también. Hermanos, hay que tener cuidado. ¿Qué necesitamos para rescatar a un hermano caído? Ya se nos dijo: mansedumbre. Una virtud cristiana que se refiere a la humildad en el comportamiento hacia los demás. Hermanos, no hablamos de debilidad. Ya se dijo, es fortaleza bajo control. Es seguir amando a alguien que ha caído. Hermanos, eso es difícil. En nuestros esfuerzos siempre será. Por eso necesitamos la mansedumbre que solo Dios da. Eso es clave. Piense, hermanos, de ese hermano, esa hermana que un día estuvo aquí, ese pariente, ese cónyuge, y le pesa. Hermanos, yo podría contarle de tantos, hermanos. Pero en vez de ponerlos aquí y decir, ajá, allá ustedes, infieles, yo voy a seguir
Ir, arriesgarme un poco, pedir oración, pedir sabiduría que solo Dios puede dar, pedir un corazón de mansedumbre, ir, tratar de rescatarlos del enemigo, ir a tratar de restaurar a mi hermano, aunque escuche palabras que no me gusten, aunque me digan cosas que no me gusten, aunque me rechacen, aunque no me regresen las llamadas, aunque no me regresen los textos, yo voy a seguir fiel para ir a tratar de rescatar a mi hermano. Y hermanos, quizá dure años, quizá dure toda una vida, hermanos, pero nuestro ministerio es de ir a restaurar al que se ha caído, hermanos, porque usted y yo somos producto de alguien, de un caso perdido. Pero hermanos, para Cristo no existe tal cosa como un caso perdido, hermanos. Fuimos salvos. Y hermanos, conocemos a gente cristiana que se ha caído y se ha desviado, y no nos basta solamente de venir aquí y decir, bueno, allá ellos están ahí porque quieren estar ahí, yo sigo adelante. Hermanos, hay que tener un espíritu de mansedumbre, hermanos. ¿Por qué intentar ayudarlos? No servirá de nada. Como les digo, nosotros no somos los jueces mejores para decir quién Dios va a restaurar o no. Hermanos, mi pastor pudo haber dicho, ¿para qué invertir en él? Él ya me traicionó, él ya quebró mi corazón, quédate en el mundo. No, él. Y obviamente yo entiendo, hermanos, sí o no, alguien tiene que tener un espíritu de arrepentimiento. Sí, claro que sí. Pero hermanos, no hay que rechazar una oportunidad cuando alguien regresa a la iglesia después de años quebrado, queriendo algo. Hermanos, que no lleguen a la iglesia y se encuentren con, ¿ya miraste quién llegó? Qué feos que suceda eso, hermanos, en las iglesias. Now you come back. Una muchacha regresa con su novio, un muchacho regresa con su novia, hermanos. Yo entiendo, hermanos, cada situación es diferente, pero hay veces, hermanos, cuando gente que un día estuvo aquí regresa por esas puertas, hermanos, y son rechazados por las mismas personas que un día hablaron de mansedumbre y cantaron de ser rescatados cuando estuvieron caídos por medio de Jesucristo, y sin embargo no regresan el mismo espíritu cuando alguien caído regresa, hermanos. Que no sea así en esta iglesia, que no sea así del templo bautista, hermanos. Cristo busca a aquellos que se desvían. ¿Por qué usted no? ¿Y por qué yo no? Hermanos, we need volunteers. We need volunteers for the response team. Primero, porque el amor cristiano lo exige. Segundo, no podemos asumir que nuestro hermano volverá a caer. Siga intentando. Siga orando por ella. A veces, hermanos, sí o no, es lo único que podemos hacer. But listen, praying is not the least you can do, it's the most you can do. Y muchas veces es familia, y eso duele bastante. Pero pregúntese, ¿por qué ya no le duele como le dolía? ¿Qué sucedió? El tiempo pasó. Y quizá ya no somos tan sensibles hacia aquellos que han caído. Hermanos, necesitamos a Abrahams en nuestra iglesia que digan esto: ningún hermano se queda atrás. Puestos de pie, oremos. Padre Celestial, ahora llegamos al momento donde podemos y debemos reaccionar. Mis hermanos, mientras la invitación esté abierta,
Piense de esas familias. Piense de esa persona a la cual usted podría llamarle hoy, la cual podría usted pedirle a Dios que le dé un corazón de mansedumbre, y hágalo hoy. Padre Celestial, al empezar esta invitación, ruego que muevas, Señor, en nosotros un corazón, Señor, con mansedumbre para ir hacia los que han caído, Padre Celestial. Yo entiendo que cada situación es diferente, pero Señor, la respuesta sigue siendo una, y esa respuesta es tu Hijo Jesucristo, Padre Celestial. Y ruego, Padre Celestial, que entre esta iglesia haya Abrahams que digan: ningún hermano dejado atrás.